fue Lauro. Él recibió formación para maestro cervecero. Fue llamado a la planta, a la matriz en Orizaba, y de ahí lo mandaron a un curso a Chicago y regresó, pero quizá las condiciones de trabajo estaban un poquito difíciles, duras, y el primero que salió de Cervecería Moctezuma fui yo. No me vi ahí a mis 65, 70 años todavía recibiendo la presión de maestro cervecero, salud, y, y las presiones de la producción inherentes a todos los departamentos. También Cervecería Moctezuma tenía dos divisiones dentro de su planta, la parte de cocimientos y la parte de salas frías, que Miguel Andrade nos comentaba en la charla anterior. ¿No se ha conectado Miguel todavía? No. Ya se conectó es David Panecat, pero no pone su micrófono. Micrófono, David. Hola David, prende tu micrófono. Ya. Te estamos escuchando. David. Bueno. Seguimos escuchando lo que los maestros cerveceros nos quieran platicar. Bueno, retomamos entonces. El proceso de embarrilado me gustó a mí mucho porque era un proceso en un 90% automatizado. Tenía estudio de tiempos y movimientos, y cada etapa cambiaba de acuerdo a un microchip que se accionaba al pasar el barril, desde el lavado, del desinfectado, del llenado, etcétera, etcétera, el producto final. Por otra parte, la competencia, la Modelo, sacó la botellita del barril. Ellos se fueron por envasar la cerveza de barril en las botellitas panzoncitas que parecían barrilitos. Y nosotros no, teníamos un barril metálico de aluminio. Muchos detalles técnicos no los aprendí yo, aunque sí supervisaba la limpieza tanto de cocimientos como de salas frías. Y había una hora diaria para ir a catar la calidad de nuestras cervezas, que en estos años se producía la Superior, la 2X y la Sol. La Sol, como comentábamos la vez anterior, era una cerveza de calidad superior, o llamémosle superior, ya que había pasado por filtros y por el sistema de medición oficial, pero que por errores en las máquinas llenadoras se retornaba una buena cantidad de cerveza con la calidad de superior, pero que había salido de norma en el contenido de gas. Estaba un poco desgasificada, se volvió a poner en norma y se mandaba de nuevo al embotellado, pero ya con otra marca. Ya salía como cerveza Sol. Y en las sesiones de catado pasábamos de una marca a otra comiendo un poco de pan para que se nos quitaran los sabores y
aromas especiales. Había una hoja de registro de los detalles de control de calidad. Recuerdo, entre otros, el aroma o aromas extraños. Otro factor a controlar era el azorrillamiento. Se percibía un aroma y un sabor así como de zorrillo. Cuando las cervezas se enfriaban, se ponían a helar y luego se sacaban del refri, se ponían a temperatura ambiental y se volvían a refrigerar, y entonces había ese proceso de un tanto de descomposición en su aroma. Y también servía para controlar el grado de amargor en los lúpulos que se manejaban, la cantidad de lúpulo a agregar. También una cosa muy interesante de la hora del catado es que salíamos de las salas frías, estar ahí helados, a las oficinas, que era donde están pues a temperatura ambiente y muy cómodos. Y había cubículos especiales para hacer la cata de la cerveza, de la producción del día. No sé si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Continúa, Alvarito, No, pues continúa. está bien, continúale. ¿Vamos bien? Bueno. Así es. Les decía que yo duré muy poco, duré 2 años, porque no me veía yo ahí a mis 65 años, 70 años de edad, recibiendo órdenes muy estrictas y haciendo un símil, como en todo fábrica que se dedique a un proceso, es como un resorte, digo yo, que se va comprimiendo de arriba hacia abajo. Entonces el maestro cervecero es la máxima autoridad en el área de producción y tiene que regañar y jalar las orejas a todo el mundo, todos los supervisores, los jefes de turno, para que nosotros transmitamos a los operarios, operadores, trabajadores, la orden del día y que se pongan a chambear. Desafortunadamente en ese tiempo había un gerente general muy estricto. No era mala persona, pero su carácter era estricto. Él salió de ICA porque ICA construyó un ala nueva de salas frías y le vieron características importantes, y era personal de la familia Balleres o conocido o allegado. Y en ese tiempo la familia Balleres era principal o uno de los principales accionistas de Cervecería Moctezuma. Entonces, pues estaba muy, muy duro y muy difícil el prosperar. ¿Me permiten un momento? Les voy a auxiliar a mi señora. Sí, Que adelante. fíjense que les comento que me la dieron de alta hoy por la mañana de una operación de columna. Le pusieron 4 tornillos y 2 placas. 8 tornillos. Ya me aclararon que son 8. Salúdales, mija. Hola. Perdón, hola, ¿cómo están? Muy bien, señora. Hola. Saludarlos. Saludarte, Sí, qué bueno ¿Cómo que se han estás portado? bien. Qué bueno que Pues estás bien, bien. aquí. Excelentes. Como diario. Así han sido de vagos y mal Hasta portados. luego, gracias. Hasta luego. Bien. Se alivie, que se mejore. Mejores. Gracias. Gracias, gracias. Hola, Ricardo Ramos. Buenas tardes. Hola, hola, Rafa. Saludos a todos.
Tocayo. Tarde, pero sin sueño. Y ya en auxilio, pues tú fuiste cervecero también, éntrale al quite, ándale. Te cedo la palabra. ¿A quién le habla? A Sí, ti, güerito, sé que No, estuviste pero ahí. yo fui cervecero como por 4 o 5 meses, ya ni me acuerdo. Y yo No, si te acuerdas. son salas frías, Sí. nada más. Por eso, Me parece. pues no ¿Qué? tengo mucho que platicarles. De lo Pues que de me lo que- acuerdo yo, que yo la mejor cerveza, Miguel dijo otra, pero yo dije que la mejor cerveza que yo he probado, la de salas frías en los tanques de reposo, cuando Ajá. ya está para embotellarse, pero antes de que Sí. se pasteurice ni nada. Esa cerveza es riquísima. ¿Cierto? Es la de barril, 100% de barril. No se pasteuriza, no nada. Esa es la Sí. cerveza rica. Y de lo que me acuerdo, pues es que, pues, las crudas te las da los aldehídos y acetonas que produzcan la levadura, si ya está mala o se calienta mucho. Sí. Y eso para mí fue un problema porque yo cuando iba ya a las cantinas o bares, como quieran llamarlo, o lupanares, ya si la cerveza me olía a manzana, ya no me la tomaba. Tuve que pasar mucho tiempo para que no la estuviera oliendo las cervezas antes de tomármelas. ¿Qué hubo? Un buen consejo, ¿eh? Así Porque es. luego estaban azorrilladas, que estaban demasiado amargas. ¿Qué más, güerito? A ver. quedó petrificado la imagen de Ramos. Sí. Bueno, yo ahí también, yo trabajé en cervecería, nomás que en campo diferente al de ustedes. Sí. Yo trabajé en investigación y la realidad es que no aprendí los procesos como lo aprendieron ustedes, porque yo siempre estaba haciendo cosas diferentes. Se está cortando mucho el Tuve un jefe internet, muy ustedes bueno. también. Sí. Sí, Ah, sí. el problema general. Hay que pagar puntualmente. La voz de la experiencia. O No, la saberse bolsa el de password del Oaxaca. vecino. Es También inestable. con el password del vecino también la haces. Sí, quéjate con el vecino. Ándale, exactamente. Que pague. Pague, dile que Nomás lo cargan. Oye, Alvarito, Sí. A tus órdenes, David. se me está viniendo a la memoria que yo oía, o las veces que yo fui a alguna cervecería decían que la cerveza se quema o se quemaba y no había que tomarla o algo así. ¿Qué es eso? Ujú. ¿Qué es eso de que se quema o no se quema? Comentaba yo que cuando se refrigera, se enfría la cerveza para expenderla, está en su buena temperatura, pero si la quitas de ahí y la metes a un lugar con temperatura ambiente y luego la vuelves a enfriar, se quema. Ese es el concepto que yo aprendí. O sea, enfriada, calentada y vuelta a enfriar. Eso pasa en Tabasco. Compran montones de cervezas, las guardan en almacenes sin refrigeración, nada más que no les dé el sol y cuando salen las venden, ya están quemadas porque estaban, almacenadas a altas temperaturas. Tabasco normalmente anda en 36 a 40 grados. Entonces, Sí. cuando las destapabas, estaban quemadas. Así como tal como se dice, saben a quemado. Sí. Sí. Fíjense que les decía que yo trabajé con mi jefe era un cuate que estaba considerado de los
maestros cerveceros más expertos del mundo. Pero era un cuate que estaba muy especializado en sabores de la cerveza. O sea, hacíamos muchas pruebas de cerveza, de sabores. Y nos enseñaron a catar la cerveza. A mí no me gusta la cerveza, ¿eh? Nunca me ha gustado, no tomo cerveza. Pero me enseñaron a catar y en aquella época cuando estaba capacitado bien, ahorita ya no sé bien, pero podía detectar de cerveza, todas las marcas de cerveza de México las podía detectar fácilmente. Y sabía también diferenciar cervezas del mundo. Y sí, realmente la cerveza bohemia, por ejemplo, sí es muy buena y compite con muchas cervezas del mundo. Y lo que me sorprendió fue que en un tiempo había una cerveza mexicana que se llama cerveza No te despegues. Cruz Blanca. Y de ahora supe que, ahora en esta reunión supe que Miguel estuvo de maestro cervecero ahí. En esa cervecería, yo creo que fue en esa época, y que competía en calificación porque mandaban las cervezas a Alemania para que las cataran maestros, los catadores de Alemania. Y las cervezas mexicanas sacaban calificaciones de 6, de 7, de 5. Y la Bohemia ahí sacaba siempre calificaciones de 8, 9. Y la carta blanca, la Cruz Blanca empezó a sacar calificaciones muy altas en esa época, que después ya no supe. Pero le digo, en el entrenamiento que teníamos, es que de acuerdo al sabor, podíamos saber cómo se había procesado la cerveza. Ahorita que estaba comentando el Goro Ramos de lo del sabor de la manzana, sí, realmente cuando tú tienes un estándar de temperatura en fermentación, si se te sube la temperatura, generalmente produces ésteres. Si se te baja mucho la temperatura, produces sulfurados. Y así, o sea, hay muchas manifestaciones que se tienen que tener. Y también las infecciones. Podías detectar con qué se había infectado la cerveza de acuerdo al sabor y al olor. Y eso del azorrillamiento, pues sí, es definitivamente, básicamente es por luz y por temperatura. Entonces, todas esas cosas es las que nosotros teníamos que desarrollar para ver cómo se podían evitar. Entonces, yo nunca aprendí un proceso como ellos, pues, de que tienes que calentar así, o sea, me daban los procesos y ya teníamos que buscarle cómo evitar el defecto que tenían en esa época. Y es algo realmente, pues, los gentes que se encargan de los procesos de cerveza tienen que ser gentes muy dedicadas, muy trabajadores y muy meticulosos. Pues, por ejemplo, esto que decía Álvaro de la limpieza, es súper meticuloso, es un trabajo muy meticuloso, y muy importante de las cervecerías. Si no se hace bien, se pierde el mercado. Me acuerdo que mi jefe nos contaba, en Italia hubo una cervecería que, bueno, todos los procesos están súper instrumentados. Y entonces empezó a perder mercado esa cervecería porque tenía infecciones. Y lo llamaron a él y fue a ver, y entonces anduvo buscando y pues no tenía ningún así problema aparente. Y ya después se puso a buscar las partes de la automatización y encontró que el control de temperatura del cocimiento estaba malo, nada mal. Entonces cocía a la temperatura que la que se había programado y eso producía que se hiciera la cerveza azufrada. Y perdió el 40% del mercado de esa cervecería por un termómetro. Y así hay muchas cosas que tienen que estar. Los verificadores de los procesos son gentes muy exigentes. Hay muchos pleitos entre control de calidad y producción, muchos, porque son súper exigentes. Y ya cuando, sí. Antes de que se me vayan las cabras al monte,
Yo recuerdo que en Euskadi, yo trabajé en la industria utilera muchos años, Ajá. y en Euskadi y en Gates River éramos los proveedores de la manguera para hacer el trasiego de Ajá. un tanque a otro, y nos pedían, número uno, la especificación tenía que ser FDA. Ajá. Luego, que la composición del elastómero del hule del elastómero que se usaba no contuviera ningún rastro de azufre, Sí. porque la polimerización en el resto de productos se hace con puentes de azufre. Entonces, recuerdo que yo fui técnico de compuestos también. Recuerdo que la polimerización se hacía en ese tipo de mangueras de alimentos. Se llama en general mangueras para cerveza, vino y vinagre. La polimerización se hace con puentes de dióxido de titanio o con zinc o con algún compuesto de zinc. Entonces, eso contribuía a mejorar la limpieza y la purificación. Luego, el acabado interior, y luego era hule blanco. Y por fuera hule verde, y todo era hule natural, ¿sí? Porque los demás hules sintéticos son derivados del petróleo. Entonces, todas las mangueras de grado alimenticio deben ser de hule natural, porque esa no trae ninguna contaminación de esos elementos que estoy mencionando. Y el siguiente punto es que el acabado interior tenía que hacerse completamente como espejo, que no hubiera ninguna hendidura, doblez o germen o basura o contaminación. Sí. Y se vulcanizaba sobre mandriles, se llaman mandriles o almas de acero inoxidable, y el acero inoxidable les daba el acabado de espejo, y el resto de mangueras de uso industrial se hace la vulcanización sobre tubos de fierro común y corrientes. Entonces, porque no hay esa restricción. Y las conexiones también los surtíamos nosotros u otros proveedores, y las conexiones también grado FDA, y todas de acero inoxidable. Entonces, todo eso contribuía al trabajo de Alvarito, que dice que las especificaciones de todo el material eran muy estrictas. Entonces, claro que esas mangueras duran un montón, duraban muchos años. Sí. Entonces, para que una industria cervecera hiciera pedidos, costaban muchos años, porque son mangueras muy caras comparadas con el resto de las mangueras de uso general o industrial o automotriz. Entonces, a mí me tocó surtir y ver trabajar en la industria de cervecera, y toda la industria alimenticia me tocó trabajar y ver cómo funcionaban, y cualquier queja era por contaminación. Entonces, luego nos mandaban llamar. A mí afortunadamente no me tocó ver ninguna queja de esas mangueras sanitarias, porque veían que era más costoso hacerlas en México. Entonces la empresa, Euskadi o Gates River o las demás empresas, mejor las traían de importación, porque es un producto muy delicado. Entonces, mejor que la planta de algún país del extranjero que se dedicaba, que las hacía constantemente, pues mejor se especializaban en hacer mangueras sanitarias, y mejor se las encargaban a ellos. ¿Tú no entrenabas el pan? ¿Cómo? Ese que se le falló el internet. Falló el internet. Está muy lento el internet.
porque hay una técnica muy... les decía que en tu proceso de venta no entrenabas cómo se deberían de lavar las mangueras. Era un proceso muy especial, ¿no? Con unas bolas que se metían, unas bolas que no tenían que ser ni muy duras ni muy blandas, que tenían que limpiar perfectamente las mangueras por dentro, pero si eran demasiado duras se podía rayar la manguera, si era demasiado blanda no iba a limpiar bien, entonces se metían las bolas esas en la manguera y luego con chorro de agua se empujaban hasta que salía toda la suciedad y luego se le daba vuelta. Había todo un procedimiento para lavar las mangueras. Sí, el circuito. El circuito de lavado. Ajá. Sí. En donde y los que no sabían lavar las mangueras los regresaban, ¿eh? Sí. Porque sí les hacían pruebas de agua, sí veías que sacaban muestras de agua de la manguera para que te la aceptaran o no te aceptaban y esas cosas. Fíjate, hablando de agua, ajá, a mí me tocó arrancar el sistema de cloración de la cervecería Moctezuma aquí en Guadalajara. Cuando estaba arrancando. La anécdota es que por instrucciones del arquitecto que hizo la obra, el edificio, pusieron todo el equipo de cloración en una fosa bajo tierra. Esa fosa estaba en lo que hoy son los estacionamientos, por ahí, a un lado del edificio circular. Ahí estaban todos el regulador de presión, el analizador de cloro, el clorador, la válvula reguladora de presión, la válvula de cierre automático, todo un equipo muy grande. Entonces la compañía, Walsantierran, para la que yo trabajaba, dijo, yo no soy responsable de la seguridad de alguna persona que se vaya a intoxicar ahí abajo. Claro. Y no arrancamos hasta que alguien más se haga responsable. Y ahí me tocó conocer al ingeniero Mario Esquetino, que era jefe de ingeniería en Orizaba, que fue la persona que firmó como responsable para poder aceptar y arrancarles ese equipo y que arrancara la planta. Pero todo fue por la idea de un arquitecto que dijo, esos gabinetes están muy feos, así que bajo tierra. Y el cloro pues es mucho más denso que el aire, inmediatamente se acumula abajo y es toxísimo de madres. A mí me tocó ahí apretar unas tuercas para una fuga y qué horrible se siente en la garganta, quema sí. Re feo. Sí. Pero bueno, ahí lo curioso fue esa anécdota que una firmita retrasaba el arranque de la planta y eran unas presiones sabrosas por eso. Y la idea de un arquitecto que le valió la seguridad industrial, él quería la estética. Y, pues sí, ¿verdad? Así estuvo el asunto. Es una anécdota, ¿verdad? Sí, sí. Eso es frecuente, eso de las construcciones de plantas. A mí me tocó una planta de papel que está en Tres Valles y una cosa por el estilo. Las bombas, como estaban muy, muy feas y tiraban mucha agua, las pusieron hasta el mero sótano. Pero como era una pasta de papel, pues se tiraba agua y se fermentó ese papel. Entonces, hubo un paro por algo y hubo varios días de paro y mandaron a una cuadrilla a que limpiara todo el sótano porque pues iban a volver a arrancar. Pero en ese tiempo se fermentó esto y se soltaron vapores de dióxido de carbono y un montón de cosas y se murieron 6 cuates, toda la cuadrilla. O sea, por estar pues en un lugar inadecuado las bombas. Pues. Toda la cuadrilla se murió. Aquí en Moctezuma yo me enteré que se accidentaron 2 trabajadores. Por esa razón, tiempo después, años después. Pues es que es lógico, ¿verdad? O sea, sí es lógico. Sí, bueno, sí. Ahí hay otro especialista en aguas, mira, que está junto contigo, Madrigal. Sí. Lazo. ¿Qué pasó? Lo estoy leyendo. ¿No te sucedió algún accidente con el agua? Yo soy también maestro cervecero. Vámonos. Muchos cerveceros o catadores, dice. No, pero con especialidad de barra, ¿verdad? De 100 litros libres. Sí, no, si alguno de ustedes sabe cómo se puedo elaborar yo mi propia cerveza. O sea, ahorita con las famosas cervezas artesanales y que no sé qué,
no sé qué tan complicado sea hacer, digo, porque yo he visto que hacen cerveza artesanal en unas casas habitación normales, pero no sé cómo se hace. Sí. Yo no sé qué sabor tendrá, pero pues sí tiene que tener sus cuidados. No sé qué tan buena será. ¿Alguien ha Ahí intentado? quizás ahí cuando se conecte Valles, pues Alan Valle, a lo mejor él puede dar ideas a aquellos que tienen precisamente la intención de incursionar en esta industria, ¿no? Sí. Porque él pues, está precisamente en una planta de artesanal. Por internet te venden kits para fabricación de 8 litros. Entonces, pues, quiero hacer mi cerveza. Sí, Sí, así es. Está bien. bajo tu propio riesgo. Claro, Se va a yo llamar, estuve con la un primo marca se va a hermano mío, llamar en San Cervezazo. Francisco, y él tenía su kit allá atrás atrás de su casa, en donde estaba el backyard que le llaman. Ahí tenía su equipo de fabricación de cerveza instalado. Es un kit que se lo compró en internet y le funcionaba. La cerveza que estaba produciendo estaba ¿Sí? pues razonablemente buena. Sí se puede. Me canso que se puede. Sí, sí, sí. Órale, Claro, la Jorge. fórmula. Ya Con tienes. la facilidad que hay proveedores, ¿verdad? La fórmula, yo digo que esa es la base. la experiencia del maestro cervecero es lo que hace falta. El equipo como quiera. Claro, es Sí, cierto es, eso. cuidar el proceso, o sea, ver bien las especificaciones de proceso. Pero si realmente las variables críticas de la cerveza son la temperatura, pues no es tan barato, yo creo, mantener una buena temperatura de fermentación y de clarificación, porque si te fallan un poquito, pues ya quién sabe qué sabor tendrá. Pues a lo mejor lo tenía bien instrumentado, ¿verdad? Porque sí, para fermentar, tú debes de mantener unas determinadas temperaturas de acuerdo al ciclo, ¿no? Porque me acuerdo, había una gráfica que las temperaturas que había que seguir. Y luego también las temperaturas que había que seguir en reposo. Entonces, si no las sigues, ahí es cuando salen los sabores que les comentaba, pues, o sabían mucho a ésteres, o sabían mucho a azufrados, o sabían mucho a aldehídos, o ácidos grasos, dependiendo. Me acuerdo que había una parte del proceso que era en clarificación, que si no controlabas bien la temperatura, te salía un sabor a mantequilla, el diacetilo, me acuerdo que le decían. Y el otro, los ésteres, me acuerdo que eran en fermentación, y otros también eran en reposo los ácidos grasos y los aldehídos, y ahí es cuando la gente dice que sabe mucho a zorrillo, ese tipo de cosas, pues realmente son aldehídos, ese tipo de cosas. Cuando se quema una cerveza, ¿se echa a perder o es alimenticiamente está adecuada? O sea, no te hace daño. Yo creo te la puedes tomar, nomás que sabe horrible, ¿no? No sé ustedes cómo la detectaban, Álvaro, pero Estoy de yo pienso que sí se acuerdo. puede tomar. O sea, no se echa a perder. Simplemente sabe horrible. Sí, ¿verdad? Sí sabe Sí. horrible. Se acaba de descomponer en el estómago, dice. Sí. Sí, No, pero cuando está la quemada, cruda ya realidad. que esté echada a perder es otra cosa. Si está quemada es como dijo Álvaro, ya todos lo conocemos, ¿verdad? Se enfrió, se calentó, se enfrió. Y esto a veces sucede mucho en las cantinas, de un día para el otro y para el otro ahí se van quedando algunas en mero abajo, te tocan de esas y saben horrible y te provocan dolor de cabeza. Depende de lo que traigas. Yo supongo que es el proceso de oxidación que sigue. O sea, tú tienes alcohol y si lo catalizas con calor y con luz, pues sigue la oxidación, se oxida el alcohol a ácido y luego después aldehído, o aldehído y luego no llega a ácido. Entonces Es lo ahí que es donde provoca el está calor, el sabor aldehídos. horrible.
Yo me acuerdo que alguien estuvo haciendo en la facultad una tesis cuando nosotros estábamos allá. ¿Te acuerdas que alguien hizo una tesis que era una reacción catalizada con luz? Creo que era Viña. ¿No te acuerdas tú? Güeros, ¿no se acuerdan quién estaba? Mi tesis ahí en la facultad fue catalizar la reacción de la cloración del ácido acético con luz ultravioleta. Entonces, ¿tú estuviste en el 69-70 haciendo la tesis? Sí. Porque alguien estuvo ahí en el laboratorio. Me acuerdo que esa tesis la estaban haciendo con catalizada con luz ultravioleta. Sí, yo hice una. Es más o menos lo que le puede pasar a la cerveza, pues con el sol y con la temperatura se cataliza y sigue la oxidación. Sí. Eso es lo que nos faltaría ver aquí en lo de la cerveza cuando venga el lobo. ¿Qué pasa en cada proceso? Ajá. ¿Para qué es la malteada, la maceración que hacen químicamente hablando? Luego el cocimiento. Así es, sí. ¿Qué le hace a los almidones, sobre todo? Porque son almidones que vamos a despolimerizar. Y luego... Así es, sí. Desdoblar. Sí. Desdoblar, ándale, más fácil. Y luego lo que ya vimos en las salas frías, la temperatura es muy importante. Se está secando seguido, porque que ni baje ni suba mucho. Tiene que estar a cierta temperatura en cada paso. Exacto. Si esa temperatura varía, pues hay problemas. Pero por eso viene luego el mezclado de los tanques también, para que haya, que eso lo hacen hasta los vinos, los whiskies, todo mundo lo hace el mezclado para tener una calidad uniforme. No salga uno muy bueno y otros muy malos. Esa es la mezcla de todos los tanques de aquí y toda la industria vitivinícola cervecera lo hace. Pero hay que tener mucho cuidado, gracias a Dios, pues a mí nunca me pasó nada grave, que se tuviera que tirar un tanque, ¿verdad? Todo estaba bien controlado. Y volviendo a la limpieza, pues yo tuve que limpiar como 20 tanques para que pudiera luego supervisarlos y autorizar un tanque ya bien limpio para que fuera cargado pues a la fermentación. Entonces es muy importante checar todo y me tuve que enseñar a limpiar tanques de fermentación. Entonces eso es muy importante, sí, cierto. O sea, pues ya lo sabemos, como químicos, sabemos que todo eso es muy importante porque cualquier cosa que esté ahí que no debe estar, pues provoca otra reacción. Sí, así es. Y pues todos los bichos son como individuos, ¿no? Que están luchando por sobrevivir. Y ellos sobreviven con lo que hay ahí. Y lo que hay ahí es alimento. Entonces ellos se alimentan y sus desechos son los sabores que nosotros detectamos. Y depende del bicho, son los sabores que vamos a detectar nosotros. Entonces hay que matar a los bichos de mal sabor y conservar a los bichos de buen sabor. Entre ellos, pues, las levaduras, es que siempre se trata de mantener en perfecto estado en las cervecerías. Quiero hacerles una pregunta allá a los que saben de cervezas. Yo nunca trabajé en una cervecería. Pero, cuando viajé por diferentes partes del mundo, siempre me gustaba probar la cerveza local, la cerveza de la India, la cerveza de Alemania, la cerveza de Indonesia, etcétera, ¿no? Japón y todo eso. Pero en todas esas partes ya había Corona. Y no sé por qué, pero a mí la cerveza Corona se me hace mejor. Y luego, no sé por qué, pero la Corona Light tiene el sabor de la Corona normal, pero con muy bajo alcohol. Entonces, si la quiero utilizar así, pues para tomarme hasta 2 o 3 cervezas y sin que me alcoholice, ¿verdad? Pues agarro la Corona Light y yo siento que tiene buen sabor. ¿Qué tiene la Corona que mucha gente acepta que tiene buen sabor? Y bueno, el mercado ahí está, que venden un chorro. ¿Cómo la comparan con respecto a la 2X, a la Superior, a la Carta Blanca, ¿no? Que sí se venden, pero no igual que la Corona.
¿Qué dicen a eso? Cuestión de gustos para mi parte, por un lado. Allá cuando yo estaba joven o niño en mi pueblo y empecé de joven a tomar cerveza, la cerveza, ¿cómo se llama? Dije, la Corona. La gente, nadie la tomaba porque decía que sabía a orines de caballo. Y lo que hacía la cervecería, y eso la estuvo metiendo, ya en la producción no sé qué harían, pero lo que hacía es comprabas un cartón y te regalaban 3. Y así se fueron metiendo en toda la República. Marketing. Pero sí, ya sabe diferente, pero es lo que yo decía, es lo que decía. A mí, por ejemplo, de cuando yo empecé a tomar cerveza, la que me gustaba era la Superior en el clima y en el agua de Orizaba. Tú sí sabes de cervezas, güerito. Bueno, pero yo como De Jorge, calidad de cerveza. catador, y como dijo Naka, tampoco les comenté, pero es cierto todo lo que dijo. Entrenándose a catar, sabes tú de dónde es la cerveza. No es tan difícil. No sé si es igual con los vinos, pero la cerveza sí, nos llegaban de toda la República, de nuestras propias fábricas y de la competencia, y jugábamos competencias a ver quién le atinaba de dónde era cada cerveza, aparte de calificarla. Ajá, sí. La competencia era, a ver esta de dónde es, o qué marca es esta, y de qué fábrica, si tenían 2 fábricas, ¿no? Haz de tal lado, y así. El que ganaba más, y no es tan difícil, entrenado. Claro. En aquellos tiempos yo era fumador, y el problema es que no podía fumar hasta que catara. Con la que no falla es la Bohemia, porque Sí. es la mejor de todas. Entonces, aunque Sí. no vaya fumado, te sabe más buena que todas. Y además tenía el mejor grado de alcohol, mayor. Le echaron a perder un poco bajándole, pero esa es la mejor cerveza del mundo. Eso. Sí, bueno, es cuestión de gustos. Lo que pasa Por es el que cuerpo, la cerveza, el grado de alcohol, que no varían mucho, pero siempre es algo, ¿verdad? Yo la verdad no coincido con Hola, Javier. Lilia. Hola, ¿cómo están? Dice que Buenas le sabe tardes. igual la cerveza light que la otra. Son muy malas Yo no esas. estoy de acuerdo en que Fíjate saben que- igual. Ustedes son expertos. Yo simplemente, pues, me la tomo porque, bueno, me puedo tomar 3 cervezas y no tomo tanto alcohol. Ok, pero Sí, me interesa. Fíjate que aquí hay una cuestión para lo que dice Javier. A mí me tocó en suerte cuando estuve ahí, que fue el tiempo en el que se estaba expandiendo el mercado de la cerveza mexicana. Y entonces había una determinada capacidad de producción. Y lo que hicimos ahí era una idea que no es de aquí de México, o no sé de dónde la trajeron, y lo que hicimos es que se fermentó, volteando el fermentador, los fermentadores normalmente eran unos tambos. Carlos Alberto. Y se incrementó entre 3 y 4 veces la concentración de todos los ingredientes. Entonces, se trató de encontrar las condiciones de fermentación con una mayor concentración de ingredientes, de tal manera que en el mismo equipo se pudo encontrar cerveza súper concentrada que se mandaba así concentrada a Estados Unidos y a donde era, y allá la diluían. Entonces se incrementó a 3 o 4 veces la producción. El mismo equipo y conservando la calidad, pero para eso se tuvieron que hacer varias pruebas pues, de rediseño del fermentador, de los componentes, en fin, y sí se pudo, y sí se obtuvo esa cuestión, y lo que tuvo un cerveza normal diluida. Ricardo Ramos, ¿y cómo le hacen para producir la cerveza con bajo contenido de alcohol? ¿Lo destilan, lo evaporan, lo extraen o cómo le hacen? No, eso es lo que te digo, nomás se diluye con agua. ¿Ah, sí?
tú tienes una bohemia de 10%, de 8%, le pones el doble de agua y ya. ¿Ya le hiciste el like? ¿Ya le hiciste like? Así Ah, se sí. llama. O sea, te Sí. venden pura Ahí agua. ganan más, ¿no? Ahí yo creo que el Les rendimiento decía de, que esa el investigación es rendimiento de para ganancia que es se mayor, vendía súper concentrado en carros tanque y allá lo diluían ya en su destino, donde llegaba. Ah, Y esa cuestión de las light, pues es una cuestión mercadológica, pues nada más te diluyen la cerveza y ya. Pero Es ¿por qué con- sigue sabiendo bien? No Bueno, creo, es el no creo que proceso, te digo. O sea, vamos a suponer que qué es lo que tú quieres tener, qué es lo que le gusta a la gente, y pues ya le pones más ingredientes de ese para que tal manera que cuando lo diluyas te siga sabiendo más Oye, no creo que sea así. En la práctica pasada nos comentaba Andrade de que en el mismo cocimiento es cuando tú produces la cantidad de alcohol que vas transformando. Entonces hay un momento en que llegan a una concentración de alcohol y ahí es cuando paran el cocimiento o algo de eso. Entonces no creo que No, ahí le pones la cantidad de almidones o azúcares para que al convertirse se convierta en alcohol. En el cocimiento lo único que tienes que es desdoblar los almidones a azúcares. Y ya, ahí nada más llegas. Y la fermentación es donde vas a producir de azúcares a alcoholes. O sea, ahí en el cocimiento diseñas tú la cantidad de azúcares que vas a tener para fermentar. y encuentras la Y bueno, y conversión. los demás olores, pues, del lúpulo y todas las demás cosas. Sí, O sea, y el grado de alcohol, ven, ¿Perdón? dependiendo de los almidones y azúcares, te va a dar el grado de alcohol en Así la es. fermentación, al final. Así es. O sea, tú, ¿Verdad? sí es cierto, ahí lo diseñas, pero no los obtienes ahí, los obtienes, Sí, ¿verdad? ya en la fermentación. Exacto. O sea, ahí diseñas tú la cantidad de alcoholes que vas a obtener, pero no los obtienes todavía, sino en el proceso, un paso más adelante, en el siguiente paso, pues. Sí, porque si hablamos de cervecería modelo y se va a producir bohemia, se regula desde el cocimiento para que al final la cerveza que se obtenga sea bohemia. Exacto. Si se va a producir carta blanca, también debe de tener sus especificaciones desde el tipo de malta, el cocimiento, etcétera, fórmula. etcétera. Ujú. ¿Sí? La Sí, fórmula es parte del con proceso. sus calidades. Ujú. Sí. Así se hacen los alimentos balanceados igual acá. Ajá, sí, de veras, con perfiles de aminoácidos y todo, o sea, ya está calculado todo. Yo creo que así tiene que ser porque se me haría como mucha, no sé, o sea, suena lógico que le pongan el agua, pero imagínate que de por sí que es negociazo la venta de la cerveza, pero imagínate venderte cuánto vale el litro de, vamos a decir, el 50% o el 25% de agua embotellada contra estas, como si yo vendiera, ¿qué les diré? Maíz, y al otro le pongo 75% de maíz que me vale $650 y el otro le meto sorgo molido que me vale $150. Yo tengo una ganancia de $350 por tonelada. Es un negociazazo, ¿verdad? Pero yo pienso que esa dilución del agua, por eso no hay como una decantación entre el peso específico del agua y todo lo que se maneja dentro de la cerveza con todo lo que hacen. No hay una separación. Todo eso lo haces antes de la dilución. ¿Ah, sí? Todo lo haces antes de la dilución. Porque para allá se mandaban los concentrados y ya los diluían. Ajá. Perdón, pero esa es la otra parte. Se manda concentrado de cerveza Corona de aquí en México, a una planta cervecera Corona en Estados Unidos. Exacto. Y entonces Por el agua, van a yo creo. seguir
los parámetros de todos los ingredientes más el agua. Ajá. Porque una cerveza light tiene un menor contenido de alcoholes y un mayor contenido de agua, pero tiene otros ingredientes y la gasificación y la calidad pues de la cerveza Sí. para que sea una light y la otra normal, por decirle de alguna manera. Así es, sí. Ah, qué bueno que me Sí, dijeron. No nada más diluida con Ah, agua. no, claro, ¿verdad? claro, pues tiene sus memorias, Sí, pero tiene que ser los científicamente balanceada. mandaron concentrado para diluirlo. Ujú. Está como la Coca-Cola. Coca-Cola México la fabrica, la hace, la embotella a base de concentrados que vienen del extranjero. Así Y es, una sí. Coca-Cola normal hecha en México sabe igual que una hecha en Massachusetts, por decir algo. Oye, ¿y por qué en mercados de Estados Unidos, en supermercados, dice un estante y dice Coca-Cola mexicana? Y toda la gente se va a comprar la Coca-Cola mexicana y sabe diferente a la Coca-Cola gringa con azúcar El o sin agua. azúcar. ¿Eh? El agua y el azúcar. Sí, ya sé que es el azúcar, pues, pero No. dice que si todavía, de todas maneras, sabe completamente diferente. O sea, sabe mucho mejor la mexicana. Eso es lo que les quiero decir. Sí, sí, sí. Por Tiene la calidad del su agua. formulación. No, es la calidad del agua. En el Sí. mismo México, de una región a otra, el Sí, sabor cambia. de estos embotellados es diferente. El sabor de la costa es diferente al sabor del centro. Ajá. Sí es el agua. Y en cada país también hay una calidad de agua y un sabor diferente. Ajá. Hoy Sí. llegan a usar agua tan purificada como para cambiarle el sabor. O sea, no es agua desionizada ni cosas por el estilo. Es un agua pura, limpia, pero nada más. Sí, eso es. Muy bien. Sí, eso es. Bueno, bien por la plática de hoy. Muchas gracias. Yo dentro de 8 días tengo un asunto que atender. Ah, sí. No puedo conectarme, pero si gustan, dentro de días escuchamos la plática de David Panecat, que ya la tiene preparada. Y sirve de que a ver si se conectan más, porque ya ven que pues nos conectamos relativamente pocos. Estamos Y todos. yo mil disculpas, pero acuérdense que yo los tengo medio saturados, pero Les aquí estoy. comentaba una cuestión nada más que me comentaban pues que si podíamos discutir lo del dióxido de cloro. No sé si lo quieran discutir porque hay puntos muy encontrados entre el uso y el no uso del dióxido de cloro. Yo la verdad no sé nada del dióxido de cloro, ni he oído cosas muy negativas, he oído cosas muy positivas. Eso es y esa es una controversia que yo no soy doctora. Pues sí. Y es una cosa como muy, pues como muy específica quien lo ha usado y que le ha ido bien, al que lo ha usado y le ha ido mal. Entonces ahí como que no hay un común denominador así como a nivel mundial que digan el dióxido de cloro, sino las vacunas entonces ya estuvieran a un lado de esto, ¿no? Yo muy respetuosamente sí quisiera saber porque yo oigo una cosa y luego oigo la otra y pues que alguien nos dijera exactamente lo que es y quién lo ha hecho. Yo no lo he hecho, ¿eh? Yo lo único que he hecho es de que siempre mi sistema inmunológico lo traigo hasta full, lo he traído hasta full yo lo hacía por tantos viajes y yo siempre mi sistema inmunológico lo he traído con todo, pero a nivel de cuestiones naturales, ¿no? Entonces, por mi alimentación, pues. Pero el dióxido de cloro, yo he oído cosas muy malas y he oído cosas como milagros. Yo también entonces, a veces a mí digo las dos cosas y no sé si alguien pudiera hablar, o bueno, es que yo sé que algunos de los compañeros lo utilizan muy bien y son fanáticos de dióxido y otros lo odian. Entonces, pero sí. Sí. Bueno, yo ni lo odio ni lo quiero, sino todo lo contrario. Lo que podemos hacer es tener un diálogo para un panel de oír, exacto. opiniones, y yo creo que
no pasa nada si escuchamos No. opiniones en pro y en contra. Exacto. Pero ya de allí podemos ver, sacar nuestro criterio, ¿no? Cada quien sacaría sus conclusiones personales. Exacto. Pero a mí sí me interesaría escuchar opiniones en Claro. ¿verdad? Sin Exacto. llegar a fanatismos, ¿no? Se exponen las Claro. razones y hay cada Sí, quien y ya, saca. y cada quien toma lo que le convenga. Mira, Así es. yo lo que les puedo decir es que en mi caso, mi esposa y yo, mi hija y mi yerno, tomamos el óxido de cloro sin ningún problema. No hemos tenido ningún síntoma adverso. Un gran amigo nuestro que también es ingeniero químico, que iba 2 años abajo de nosotros, Luis Mexin, él se contaminó de COVID y con óxido de cloro en 4 o 5 días estaba sano, totalmente sano, sin ninguna secuela. Y he oído de otros casos. Yo empecé con mucha precaución a tomarlo. Como todos sabemos, todo depende de la concentración de lo que estás tomando y qué cantidad estás tomando, con qué frecuencia lo estás tomando. Es decir, yo pues ya empecé a una cantidad muy baja los primeros 2, 3 días, después fui aumentando hasta llegar a la dosis profiláctica de 10 mililitros de óxido de cloro de 3.000 partes por millón por litro de agua. Y tomárselo durante todo el día, o sea, en tomas de 100 mililitros, 125 y mantenerlo en esos límites. Cuando estás contaminado, puedes subirlo hasta 30 mililitros por litro ya estando contaminado. Es decir, yo lo he experimentado, no he tenido ningún problema adverso, al contrario, yo tengo problema renal y pensé que me iba a provocar alguna reacción negativa en el riñón. Sí, eso es lo que te iba a decir. Y no fue así, más bien me bajó un poco la creatinina. Y entonces, pues, de mi punto de vista, porque lo he experimentado, me parece muy aceptable todo lo que se menciona y lo que se dice de el que Andreas Kalker, que es el que lo ha estado promoviendo, y el grupo de médicos de la Comunsaf, que es un grupo de médicos a nivel mundial, y que hablan dan testimonios y dan la evolución de los pacientes tomando el óxido de cloro, cómo aumenta la oxigenación prácticamente de inmediato al tomar óxido de cloro. Es decir, claro, hay por otros lados otras voces que hablan lo contrario, pero yo lo he experimentado. Y desde mi punto de vista... Oye, Jorge, ¿qué te parece si después de la plática de David, iniciamos con tu plática a favor y a ver si podemos conseguir algún compañero que plática en contra y a ver... Que rebatan. Sí, a ver ¿qué sacamos de conclusiones? Sí. Bueno, ya ahorita ya se fijaron, ya llevamos 1 hora y 16. Sí, 17. Pero bueno, le paramos aquí y les mando la grabación que se tiene de toda la plática y estamos en contacto, ¿eh? Que estén bien, que tengan muy bonitos días en esto. Igualmente. Tú regresas para...